El presidente Lenín Moreno y otras autoridades rechazaron que el quebranto de la salud de Julio César Trujillo se quiera politizar. El exministro de Defensa, Fernando Cordero, aseguró que no ha recibido dineros de Odebrecht y afirma que su vinculación en el caso Arroz Verde es persecución política. Actual Corte Constitucional pidió a la Contraloría que revise una serie de posibles irregularidades de sus antecesores. Santiago Guarderas fue elegido como vicealcalde de Quito hasta el 2023. Bebé de 4 meses habría sido envenenado por su hermano de 9 años. Al parecer el niño puso veneno en el biberón del pequeño, que fue trasladado a un hospital de Guayaquil. En lo internacional, 7 personas murieron al colapsar un edificio en Shanghái, China. Además, crisis institucional en Colombia, tras la decisión de negar la extradición del narcotraficante Jesús Santrich a Estados Unidos. Jueves 16 de mayo del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El presidente Lenín Moreno visitó en el Hospital Metropolitano al titular del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo. El primer mandatario se mostró optimista de que pueda salir del cuadro crítico en el que aún se encuentra y rechazó además los gritos e insultos de los cuales fue víctima en días anteriores. Acompañado por la ministra del Interior, María Paula Romo, hasta el Hospital Metropolitano en el norte de la capital, llegó el presidente Lenín Moreno para conocer personalmente el estado de salud del titular del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo. Yo lo veo bien, está respirando casi con tranquilidad, su pulso no es malo, su presión no es mala. A la expectativa de que la inflamación que tiene en el lado derecho del cerebro se reabsorba, como suele ocurrir en estos casos, y ojalá mientras más rápido lo haga, podría ir mejorando. También llegaron otras autoridades. La fiscal Diana Salazar evitó dar declaraciones, así también como miembros del Consejo de Participación. Su secretario Darwin Seraquibe desmintió la falsa noticia que circuló en redes sociales sobre el fallecimiento de Trujillo. Es una noticia irresponsable. El doctor Julio César se encuentra estable en el mismo pronóstico médico. Al contrario, indicaron que la noche del miércoles tuvo una aparente mejoría. Cuando entró un amigo que le saludó, le dijo: Julio César, soy Germán, tu amigo de toda la vida. El doctor alzó la manito, le cogió y le apretó muy duro y se sonrió. Eso en el estado del doctor es muy alentador. Por su parte, sus compañeros en el Pleno, Pablo Dávila, Luis Macas, Miriam Félix, Luis Hernández y Eduardo Mendoza también arribaron a esta Casa de Salud. Este último informó que por lo pronto asumió la presidencia del organismo para culminar con el trabajo pendiente. Son básicamente temas administrativos, vamos a tener una sesión de trabajo en las próximas horas. Figuras políticas como el expresidente Fabián Alarcón, miembros del Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo y otros, también se hicieron presentes con su solidaridad a los familiares. Solidarizarme sobre todo con la esposa, sus familiares. En Quito informó Adriana Rojas. Como persecución política calificó Fernando Cordero, expresidente de la Asamblea Nacional, el pretender involucrarlo en el denominado caso Arroz Verde, en lo que coincide Viviana Monilla de las filas correístas. Al respecto, Hernán Salgado, presidente constitucional, lamenta una ex jueza de la entidad puede estar involucrada en la denuncia. Galo Mora, el secretario ejecutivo de Alianza País, no acudió a las 8 de la mañana de este jueves a la unidad de flagrancia de la Fiscalía en Quito para rendir su versión libre y voluntaria sobre el denominado caso Arroz Verde. Fernando Cordero, expresidente de la Asamblea Nacional, sí lo hizo en horas de la tarde. Aprovechó la oportunidad para denunciar que se trata de persecución política. Yo sigo apostando a un país transparente, a un país justo, equitativo, a un nuevo país en el que pensar diferente sea una oportunidad para solucionar de mejor manera los problemas del Ecuador. Cordero descartó haber recibido dineros como parte de aportes económicos a la campaña electoral de Alianza País en el 2013. Pero nunca he tenido ninguna relación
directivo en el movimiento. Peor todavía, manejar dinero. Jamás he manejado $1 partido por la mitad en condición ni de candidato ni de militante del movimiento. La ex vicepresidenta del Legislativo, Viviana Bonilla, llegó con similar discurso. Mientras pertenecía a Alianza País, jamás participé, jamás fue mi función, jamás estuve encargada de gestionar un solo centavo, recursos, aportes, ni mucho menos distribuirlos ni a mi campaña ni a ninguna otra campaña dentro del movimiento Alianza País. Denuncia de arroz verde que preocupa en la Corte Constitucional, ya que la ex jueza Pamela Martínez se encuentra detenida por este caso. Realmente llena de vergüenza conocer estos aspectos que se han desenvuelto y que han tenido incluso han compartido, no sé hasta qué punto, con la antigua Corte Constitucional. Por eso nosotros hemos insistido, siempre somos diferentes. La jueza expresidenta de la institución anterior, bueno, tendrá que responder de todas esas irregularidades de corrupción. Realmente eso es corrupción. Este viernes está previsto que rindan su versión Sem Fontana y James Jude. Informó Héctor Romero. El Pleno de la Corte Constitucional rindió cuentas al cumplir 100 días de gestión tras su posesión el pasado 5 de febrero. Esto se dio en el marco de la inauguración de su sede regional en la ciudad de Guayaquil. La sede de la Corte Constitucional está ubicada en las calles Pichincha y 9 de octubre. El local fue cedido por Inmobiliar y así ya no tendrán que pagar $13.000 mensuales al Colegio de Abogados del Guayas por concepto de alquiler. El Colegio de Abogados es presidido por Jimmy Salazar, esposo de la ex jueza de esta corte, Pamela Martínez, quien es investigada por el caso Arroz Verde. $13.000 mensuales. Con el agravante de que la señora del presidente del Colegio de Abogados Salazar también estaba involucrada en este cobro indebido, porque no se puede explotar de esa manera una institución a la cual se quiere servir. Indicó que han pedido a Contraloría revisar posibles irregularidades cometidas en la administración anterior de la Corte Constitucional. Inmediatamente nos han mandado equipos de Contraloría. Unos tienen que ver con cuestiones inmobiliarias, otros tienen que ver con cuestiones de vehículos, otros tienen que ver con gestiones de los funcionarios. Ratificaron que la nueva gestión se basa en 4 ejes: independencia, cero tolerancia a la corrupción, celeridad y decisiones de calidad. Tenemos ahora un sorteo automático. En cuanto a los tribunales de admisión, se han decidido ya más de 1.800 causas. El Pleno de la Corte Constitucional en estos 100 días ha resuelto o ha emitido más de 100 decisiones. La sala de selección conoció ya más de 1.100 casos. Mucho nos queda por hacer. Queremos, si fuera posible, entregar un órgano saneado. El presidente del organismo se solidarizó con Julio César Trujillo, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien continúa en estado grave. Destacó sus cualidades. Nuestro homenaje al doctor Julio César Trujillo, hombre íntegro, honesto. Él nos impulsó con su ejemplo a seguir ese camino. Informó Roselena Vasconés. Y la Asamblea Nacional no logra concretar acuerdos para conformar las comisiones legislativas y la designación de sus respectivos presidentes y vicepresidentes. Allí se encuentra nuestro compañero Javier Rosero para informarnos los detalles. Adelante, Javier, te escuchamos con mucha atención. Buenas noches. María Fernanda, muy buenas noches. Así es, nos encontramos al interior del seno legislativo, en donde, tal como tú lo mencionaste, el día de hoy se suspendió por 2 ocasiones la sesión número 595. En esta se deben elegir a los diferentes integrantes de las 12 comisiones especiales permanentes y la de fiscalización y control político. En una primera instancia, la sesión estaba convocada para las 16 horas. Posteriormente se la pospuso para las 17 horas con 30 minutos y finalmente en este momento se conoce que justamente está prorrogada para iniciar a las
19 horas con 30 minutos. Esto se debería, según varios legisladores que nosotros hemos conversado acá en los pasillos del Palacio Legislativo, a que no existirían acuerdos en las diferentes bancadas. Nosotros en este momento vamos a escuchar precisamente hablar sobre este tema al legislador independiente Raúl Tero. Veamos. Tenía entendido de que los acuerdos que se deben de haber llegado en las conversaciones y en las que yo no he participado se deban de cumplir, y parece que eso no es así, o hay cambios de última hora que no permiten viabilizar el nombramiento de las comisiones. Así también el asambleísta de Creo, Fabricio Villamar, coincide con esto. Sin embargo, él también cree que la problemática radicaría en que no existen o están en este momento tratando de buscar las mayorías, pues de esto, con esto se podría viabilizar mejor los diferentes proyectos de ley. Fabricio Villamar, en este momento vamos a escucharlo. Un poco la práctica ahora es que se tienen que reacomodar las comisiones también en función de quienes tienen mayorías en esas comisiones para poder proyectar cuáles van a ser los resultados de los debates en cada una de las comisiones en leyes importantes que se vienen. Entonces, es evidente que bancadas numerosas, como por ejemplo la de la Revolución Ciudadana, si están cargadas en una comisión en donde al gobierno le interesa tener el control, les va a generar problemas. Y por otra parte, los intereses particulares de cada uno de los asambleístas para la integración de comisiones específicas, en donde entiendo que parte de los conflictos es la integración de la Comisión de Justicia y la Comisión de Fiscalización. María Fernández, este es el panorama acá en el Palacio Legislativo. Ustedes lo que pueden observar a mi espalda son los diferentes legisladores que se encuentran, si bien sentados en sus curules, pero todavía la sesión no ha avanzado, no ha iniciado. Y lo que nosotros les podemos comentar es que según el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se entendería que este mismo día deberían elegirse los integrantes de las 12 comisiones especiales permanentes y la de Fiscalización y Control Político, pues el día de mañana vencería ya el plazo de los 2 años que tenían las comisiones que estaban ya conformadas. Volvemos con ustedes a estudio, que tengan una buena noche. Una buena noche para ti también, Javier, y estaremos atentos qué suceda en la Asamblea Nacional. Si la información lo amerita, nos volveremos a enlazar. Ahora les contamos que la mayor parte de bancadas de la Asamblea anunciaron que apoyarán la censura de la ex canciller María Fernanda Espinosa. El juicio político se llevaría a cabo este próximo lunes 20 de mayo. Es el primer reto que enfrentará la nueva administración de la legislatura. Lo que se ve ahí. El futuro juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa pondrá a prueba a la nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Y es que las bancadas del BIN, del VADI y Creo, que son parte de esa mayoría, han anunciado que apoyarán la censura de la ex canciller. Estoy plenamente seguro que las pruebas que se van a presentar en el Pleno y que son las mismas que se presentaron en la comisión serán contundentes para poder lograr que el Pleno de la Asamblea se pronuncie por la censura de la ex canciller. Que existen las suficientes pruebas para sancionar a Espinosa, aseguran, por una supuesta negligencia en el manejo de la crisis en la frontera norte, el supuesto abandono a los ecuatorianos en Venezuela, y aunque el tema no fue incluido en el informe de juicio, el caso de la entrega de la nacionalidad a Julian Assange han sido claves para llevar a juicio a María Fernanda Espinosa. Hay presión para sacar a la ex canciller bien librada. Me parece que la actitud de la Asamblea tiene que ser distinta. Si estamos hablando de querer darle un timón a esto, se tiene que obviamente identificar quiénes quieren ayudarle a salvarse a la ex canciller, ¿no? En la bancada gobiernista aún hay cautela, pero afirman que si la comisión logró demostrar el incumplimiento en funciones de Espinosa, ellos podrían apoyar una censura. No hay que esconder nada cuando se prueban de que hay actos, como hemos dicho, reñidos con la ley, y yo creo que la Asamblea, de ser así, tiene que pronunciarse. En el Partido Social Cristiano también hay apoyo. Dicen que los temas son graves y que la ex canciller debe responder. Actos lesivos ocasionados por una ministra lesiva a los intereses del país. Y eso debe ser políticamente rechazado y condenado sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades como las que deberá determinar la Contraloría General del Estado. Así que nuestra posición es a favor de la censura. La sesión para conocer una resolución por parte de la Asamblea podría ser convocada para este próximo lunes, y es que ese fue el primer ofrecimiento del flamante nuevo presidente de la Asamblea.
informó Javier Gallo. El presidente de la Asamblea recibió a delegados de la Unión Nacional de Educadores, con lo que se comprometió a revisar algunas de las normativas legales que, según los maestros, los han perjudicado. Era un grupo de maestros congregados en la UNE que habían llegado hasta la Asamblea para pedir que la legislatura intervenga para corregir algunos de los errores en la entrega de contratos y nombramientos. Como seres humanos, como hacedores de justicia, cumplan con la Constitución y la ley y que se permita a los compañeros educadores comunitarios y populares tener el derecho legítimo a la seguridad social y que paguen lo que han venido por 14 años evadiendo el Ministerio de Educación. Y fueron recibidos por el presidente de la Asamblea, quien adelantó que convocará a los ministros del ramo para que respondan ante los reclamos de los profesores. Esta Asamblea se compromete con ustedes en lo que corresponde a la parte legislativa, en los procedimientos en torno a acelerar las reformas que beneficien a ustedes, hacerlo de la manera más rápida posible para que sus derechos y sus dudas queden solucionadas. Que esperan que se puedan corregir los errores cometidos en el pasado en torno a leyes que según los profesores les han perjudicado y que es fundamental unir esfuerzos para lograr consensos en estos temas. Vamos a generar ese compromiso con ustedes, compañeros y compañeras, y estaremos vigilantes para que esas dos áreas en las que nos hemos comprometido, el proceso interno de la Asamblea y solicitar al Ejecutivo que ejecute los beneficios de ustedes, queden cumplidos en un corto plazo. Los maestros esperan que sus reclamos sean atendidos y que las reformas legales pertinentes sean analizadas en la Asamblea para su aprobación, informó Javier Gallo. Por su parte, el Frente Unitario de Trabajadores cuestionó las propuestas presentadas por el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Según otro experto en temas laborales, la iniciativa que se planea llevar a cabo la Asamblea precarizaría el empleo. Aunque los acuerdos anunciados por el ministro Andrés Madero son solo propuestas que deberán pasar por la Asamblea, las críticas llueven. El Frente Unitario de Trabajadores los rechazó de plano. Dicen que la idea de flexibilizar el horario laboral e incluso pensar ampliarlo de 80 a 120 horas solo beneficiaría a los empleadores. ¿Por qué? Para no pagar horas extras. Aquí no nos vengan a estar que es para dar empleo. Un criterio similar comparte el abogado Paul Cáceres, para quien modificar la jornada laboral se enmarca en lo anticonstitucional y va en contra del sentido de humanidad. En la Europa vieja se está planteando bajar la jornada, bajar a 6 horas, bajar a 4 horas. Es por el tema del humanismo. ¿Dónde están las familias? ¿Dónde está el tema lúdico? ¿Dónde está que nosotros somos no maquinaria? Somos personas. Cáceres también critica la idea de contratos especiales para emprendimientos, que se planteó como una alternativa para que si el negocio falla, el empresario no tenga que pagar indemnización por despido, sino únicamente el desahucio. Lo único que se está tratando de hacer ahí es nuevamente precarizar, generar una desigualdad, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? No es lo mismo un trabajador que va a una de estas empresas de emprendimiento a un trabajador que va a una empresa formal. Ambos puntos de vista coinciden, es en que estas propuestas harían todo menos generar más empleo en el país. Cada vez que se precariza más el trabajo, esto es un túnel que no tiene una salida. Aquí lo que quieren ellos, facilidad como votar a los trabajadores, facilidad de no pagar ninguna indemnización a un trabajador y no contratar trabajadores. El FUT pide al Ejecutivo replantear el diálogo, al que dice estar abierto. Un acuerdo laboral tiene que ser discutir de cero, pero sin tratar primero que ya los paquetes está hecho. Para esto propone un código laboral, del cual ultiman detalles para presentarlo al legislativo junto con una propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Social. Esto lo harán durante el transcurso del próximo mes. Informó Carolina Basante. Quienes integran la mesa de convergencia demandan una reestructuración integral del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, ya que de lo contrario le dan pocos años de existencia a la entidad. Piden la intervención del presidente de la República, Lenín Moreno. Dicen no representar a ideología política alguna y ser un colectivo de profesionales independientes que integran la mesa de convergencia.
iniciaron efectuando una radiografía al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Ha sido utilizada políticamente por quienes han llegado a liderarla. Conformaron la mesa de estudio de la seguridad social, donde cuestionan la burocracia representada por 38.000 funcionarios, lo que sería inconsulto y antitécnico, como lo habría verificado la Contraloría General del Estado. Por otro lado, el BIES tiene muchos problemas de tipo operativo, de manejo técnico, y allí está concentrada una cartera de 18.000 millones de dólares de manejo en inversiones. Les preocupa el perjuicio de 4.500 millones de dólares al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, por la suspensión temporal del 40% como aporte del Estado, ya que con eso se financia las pensiones jubilares. El Fondo de Invalidez y Muerte debería tener una cifra superior acumulada de 14.000 millones de dólares. En estos momentos está en alrededor de 6.500 millones de dólares. El Instituto de Seguridad Social paga, por concepto de pensiones, pagará en este año alrededor de 4.200 millones. El Seguro Social cada mes sustrae del bolsillo de los trabajadores ecuatorianos más del 20% de la masa salarial. Ese es dinero que le corresponde a los trabajadores. Sin embargo, ese dinero ha caído en manos absolutamente irresponsables. Solo con estas cifras, para dar un ejemplo, han sacado una conclusión. Financiera y administrativamente, tanto el IES como el BIES no tienen viabilidad futura. Si no se dan cambios, son pocos los años de vida que le puede quedar al sistema. Son partidarios de una reestructuración del sistema de seguridad social, demandas que harán llegar al presidente de la República, Lenín Moreno, en los próximos días. Que tome las determinaciones que sean necesarias para promover esta reforma. En la privatización del IES no ven la salida. ¿A quién le va a interesar tomar un sistema en estas circunstancias? Al respecto, no ha habido un pronunciamiento de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Informó Héctor Romero. El abogado defensor del creador de Wikileaks, Julian Assange, asegura que la naturalización del australiano sigue en pie y que no descartan interponer acciones legales contra el Estado ecuatoriano. Que Julian Assange sigue siendo ecuatoriano, así lo confirma su abogado Carlos Poveda, quien explica que aún hay un proceso abierto para que se declare, de ser el caso, nula la naturalización que le fue entregada en diciembre pasado. También tenemos 3 meses para que la Cancillería vaya al contencioso administrativo y produzca la nulidad de la carta de naturalización. No significa que este es un efecto vinculante, porque los jueces pueden decir de que no hay acto de lesividad, de que se ha cumplido con todos los pasos y ratificar la nacionalidad de Julian Assange. Por lo tanto, nada está dicho. Estas declaraciones las realizó después de que se publicara en el registro oficial una resolución que cataloga de lesiva la naturalización del fundador de Wikileaks, porque según consta en el documento, se lesionó el interés público y la potestad estatal. No es un acto separado, no es un acto nuevo, simplemente es la publicación en el registro oficial, y esto evidentemente lo que pauta o lo que genera es ya la obligación de ir a un contencioso administrativo, que es un aspecto jurisdiccional, y que sean los jueces los que analicen previamente esta decisión. Nosotros también, a través de la publicación del registro oficial, podamos apelar y podamos ejercer nuestros derechos en vía administrativa interna, es decir, al interior de la Cancillería. Intentamos obtener una declaración del Tribunal Contencioso Administrativo, sin embargo nos informaron que la coordinadora, quien es la encargada de obtener estas declaraciones, tiene licencia médica. Según Poveda, hay varias acciones que como defensa del australiano se interpondrán en contra del Estado ecuatoriano, y una de ellas tiene que ver con la nula asistencia consular que tuvo cuando fue retirado de la embajada en Londres. Y esto también va a ser objeto de análisis en las denuncias que se hagan ante los auditores especiales de Naciones Unidas y ante el sistema interamericano. Assange fue asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 2012 para no ser extraditado a Suecia por acusaciones de agresión sexual, un caso que ya fue reabierto. En Quito informó Andrea Urbe. La ex analista militar Chelsea Manning, quien filtró información de abusos del ejército estadounidense a Wikileaks, fue nuevamente encarcelada por desacato tras reunirse a hablar ante los jueces sobre Julian Assange y la organización que difundió la información secreta que ella proporcionó.
Manning deberá pagar una multa de $500 diarios si no testifica en 30 días. Este monto ascenderá a 1.000 en el plazo de 60 días. Sin embargo, antes de entrar a la corte, Chelsea aseguró que prefiere morir de hambre antes que hablar ante jueces que no confía. Por este mismo caso, Manning ya ha estado en prisión 2 veces. Y en los temas locales, Santiago Guarderas fue designado como el nuevo vicealcalde de Quito. La elección se realizó en la sesión inaugural del Consejo Metropolitano dirigido por el alcalde Jorge Yunda. Además, durante la cita se seleccionaron a los integrantes de las 21 comisiones. Al parecer, el acuerdo previo a la primera sesión del Consejo Metropolitano de los 4 de los 5 movimientos políticos que existen en el municipio por designar a Santiago Guarderas como vicealcalde de la ciudad rindió frutos. Con 12 votos a favor, el edil será el segundo titular en el Pleno Metropolitano. Tenemos una muy buena relación con el alcalde y sobre todo tenemos objetivos comunes de cambiar la vida de los quiteños. Esto luego de que el bloque de concejales del movimiento Fuerza Compromiso Social propusieran a Gisela Chalá para el cargo, edil que alcanzó los votos necesarios para acceder a la segunda presidencia, convirtiéndose en la primera mujer afroecuatoriana en ocupar el cargo. A mi partido, a mi movimiento Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, gracias a la cual he podido llegar aquí a este curul. Durante la sesión inaugural también se designaron a los miembros de la comisión de mesa, junto a la selección de los integrantes de las 21 comisiones metropolitanas. La selección causó desazón entre los ediles correístas. No entendemos cómo es que ellos sí se amontonan y no dejan la participación nuestra en la de movilización, en la de uso de suelo y en las de ordenamiento territorial. Sin embargo, el compromiso unánime de las autoridades fue trabajar unidos por Quito. La sesión inaugural de la nueva administración se desarrolló con la presencia de una gran cantidad de ciudadanos, informó Sofía Vintimilla. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Y al regresar, mucha atención. En el Cantón El Triunfo, un nuevo caso de femicidio. Una joven de 19 años falleció asesinada por su conviviente. Además, bebé de 4 meses de nacido habría sido envenenado por su hermano de 9 años. Al parecer, el niño puso veneno en el biberón del pequeño. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En varios operativos, agentes de la Dirección Nacional de la Policía Judicial desarticularon 5 estructuras delictivas. De forma simultánea, allanaron 37 inmuebles en las provincias de Manabí, El Oro y Santo Domingo de los Áchilas. Santo Domingo de los Áchilas fue una de las provincias donde el movimiento de los agentes de la UIAD, con el apoyo táctico de elementos del Grupo de Operaciones Especiales, allanaron varios inmuebles en busca de 7 sujetos sospechosos de integrar una banda dedicada al robo a personas, motocicletas, extorsión e intimidación. A los amigos les levantaron de la cama, les cortaron el sueño, la pesadilla llegó cuando encapuchados del GOE les tumbaron las puertas. Todos son ecuatorianos. El modus operandi: ubicar motocicletas en lugares desolados para sustraerlas. Posterior a ello, pedir dinero a cambio de una recompensa económica. Entonces empleaban violencia e intimidación. Cometían estos delitos utilizando armas de fuego, obviamente, que también serán sometidas a los peritajes respectivos para establecer si también están relacionadas con otros delitos. A la misma hora, la misma unidad, con el apoyo de elementos tácticos del GOE, GIR y Fiscalía, allanaban 36 inmuebles en Portoviejo y Machala. Identificaron 4 presuntas estructuras delictivas inmiscuidas en robo a domicilios, unidades económicas, motos y extorsión, así como porte de armas de fuego. El conglomerado total: 34 detenidos, todos ecuatorianos, 6 armas decomisadas, así como motocicletas, munición, vehículos, joyas, entre otras evidencias. 13 ya registran antecedentes, detenciones por delitos de robo, tráfico de munición, tráfico ilícito, tenencia y posesión de droga, ataque o resistencia. El Mega Avalancha también alcanzó a una estructura delictiva dedicada a la piratería de mar. Los sospechosos estarían implicados en el robo de motores fuera de borda y embarcaciones tipo artesanal en puertos marítimos y en alta mar. Logramos identificar
en los allanamientos correspondientes varios motores, los mismos que se encontraban determinados de acuerdo a la Armada Nacional como robados. Movimiento policial a gran escala direccionado a disminuir delitos de mayor connotación e índice delincuencial. En Quito informó Iván Casamen. Una presunta organización delictiva dedicada al secuestro express fue desarticulada en el distrito metropolitano de Quito. Los sospechosos que operaban en el norte de la capital utilizaban vehículos amarillos para buscar a sus víctimas. Son pocas las víctimas que se atrevieron a poner la denuncia, pero fueron esas denuncias las que permitieron a agentes de la UNACE investigar a los integrantes de una supuesta banda dedicada al secuestro express. Luego de algunas semanas, la información levantada permitió armar el operativo para acabar con el peligro que generaban los sospechosos. En 4 allanamientos en el sur de Quito lograron la captura de igual número de personas. Se trataría de una red familiar en la que participaban padre, hijos y otros allegados. Existía el conductor que el señor enganchaba a las víctimas, se perfilaba. El señor se dedicaba a circular por el sector norte. Al parecer, el negocio era redondo. Por cada pasajero que levantaban conseguían de $800 a $1,200 el recorrido express. Visitando cajeros automáticos y utilizando tarjetas de crédito, demoraba más de 4 horas. El vehículo hacía como que le fallaba y se subían 3 personas adicional del chofer para poder cometer este ilícito. De acuerdo a seguimientos realizados por agentes de la UNACE, circulaban en 2 unidades amarillas, principalmente por el norte del distrito metropolitano de Quito, perfilando a pasajeros con poder adquisitivo. La violencia con la que actuaban dejó a más de una víctima con el alma arrugada. Seguramente antes de volver a tomar un taxi en la calle lo pensarán 2 veces. Los autos amarillos no eran legales, tampoco pertenecían a ninguna cooperativa. Ellos procedían a botarles gas, les amenazaban con destornilladores, obligándoles a dar sus celulares, joyas, dinero en efectivo y las tarjetas. De los 4 detenidos, una era mujer. Por estar en estado de gestación recibió medidas sustitutivas. El otro tenía una boleta de captura vigente, estaba sentenciado a varios años de cárcel por secuestro, y a los 2 restantes el juez les dictó prisión preventiva por 90 días mientras dura la instrucción fiscal. Las víctimas generalmente inclusive tenían hasta que ser 2 en el mismo día, por lo que ellos seguían perfilando hasta ver quién les daba más dinero en efectivo. La policía le pisa los talones a quien sería el líder de la supuesta organización delictiva, cuyo centro de planificación era el sur de la capital. En Quito informó Iván Casamen. Como le anunciamos, un bebé de 4 meses de nacido habría sido envenenado por su hermano de 9 años. Al parecer, el niño puso veneno en el biberón. El pequeño fue trasladado a una casa de salud en la ciudad de Guayaquil. Un hecho insólito se registró en la provincia Sáchila. Un menor de edad habría envenenado a su hermanito de apenas 4 meses de nacido. Pues quedará en la mente del niño la razón por la que hizo esto, ¿no? Esperemos que haya sido porque cometió un error. De acuerdo a la información brindada por la madre a los elementos de Policía Nacional, todo ocurrió cuando ella cambiaba el pañal a su otro hijo de 1 año 2 meses. Pues manifiesta que mientras ella estaba realizando un cuidado de cambio de pañal, de limpieza del niño de 1 año 2 meses, le pidió al hijo mayor de 8 años que le preparara un biberón. Y pues al parecer el niño en la preparación que hizo del biberón le puso un insecticida agrícola. Tras darse cuenta de lo sucedido, los padres trasladaron al bebé a una casa de salud. En primera instancia ingresó en estado crítico, pero gracias a la oportuna atención médica, el niño pudo ir evolucionando de manera positiva. La Fiscalía investiga este caso, aunque el menor que presuntamente envenenó al bebé es inimputable. Los progenitores, pues en este caso, son los responsables, de acuerdo a lo que manifiesta el código, por la falta de cuidado, por la falta de responsabilidad tal vez en dejarlo a este tipo de materiales peligrosos al alcance de los niños. Pero lógicamente la autoridad competente será la de que determine el grado de responsabilidad que tengan los progenitores. El niño fue trasladado al Hospital Pediátrico de Guayaquil. Se conoce que estaría evolucionando favorablemente. Desde Santo Domingo de los Sáchilas, informó Gisela Moreira Lor.
Un nuevo caso de femicidio se registró en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Una joven de 19 años falleció luego de que su ex conviviente le propinara varios disparos. De esta forma, moradores del sector San Rafael en El Triunfo, provincia del Guayas, pedían paz para el alma de Mayerlin Quintero, de 19 años, otra fémina víctima de una problemática social. De acuerdo a versiones de la policía, la joven se encontraba discutiendo con su expareja en el portal de su vivienda, cuando el hombre saca un arma de fuego y le propina disparos tanto en el rostro como en las piernas. Efectivamente, según las versiones de los familiares y moradores del sector, manifiestan que él llegó en una motocicleta color roja, y llegó, conversó con la chica y posterior del hecho se escucharon los 4 disparos y encontraron a la chica atendida frente a su domicilio. Cegado por los celos, no le importó la hora ni el lugar para cometer el cruento hecho. Tampoco pesó en su conciencia que tiene un hijo de 18 meses con la ahora oxisa. Como digo, el femicidio son problemas entre pareja y acarrean por violencia intrafamiliar. Se investiga el paradero del sujeto. Efectivamente, los ejes investigativos se encuentran activados, específicamente personal de la DINASEP se encuentra realizando los trabajos respectivos con los diferentes allanamientos en coordinación con Criminalística y la Policía Judicial. Informó Adriana Peralta. Recorremos el país. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, es velado el cuerpo de la mujer víctima de femicidio. Ella fue asesinada al interior de un vehículo por su expareja, quien después trató de suicidarse. María Ortega deja en la orfandad a 5 niños. La menor cumplirá apenas 3 años. El marido no pensó en sus hijos. Su historia de mujer maltratada decidió terminarla cuando hace 6 meses se fue a vivir a casa de su padre, abandonando a su esposo. Hace una semana solicitó una orden de alejamiento que luego él pidió que retirara. Por eso, la mañana del martes avanzaban por la calle Barreiro y 5 de junio hasta la fiscalía. En este video de una cámara de seguridad se observa cuando el vehículo se estaciona y la hija de María desciende del mismo para cruzar la calle hasta una tienda. El hombre abre la puerta, busca algo y segundos después, la joven cruza la calle corriendo y los transeúntes empiezan a aglomerarse. Cuando yo pido los jugos y escucho los disparos, volteo y vi que era mi mamá que la estaba matando y él se pegó a un disparo también. El resultado es que María se convirtió en la primera víctima de femicidio del 2019 en Los Ríos. Recibió 4 disparos. Con la 5ª bala, su expareja trató de suicidarse. Fue trasladado del Martín y Casa al hospital del IES y se encuentra todavía en cuidados intensivos. Los familiares de la víctima piden justicia. Nada les devolverá al ser querido, pero anhelan sentar un precedente. Muy machista, eso sí. Él escuchaba lo que uno le decía, pero por un lado le entraba y por el otro se le salía. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Momento de una nueva pausa en el Comercio TV. Al regresar, en lo más destacado del acontecer internacional. En China, al menos 7 muertos dejó el derrumbe de un edificio. Mientras tanto, Estados Unidos considera una apelación por la liberación de exguerrillero de las FARC. Ya regresamos en TVC. Seguimos en el Comercio TV y mucha atención. Mediante decreto ejecutivo número 741, el presidente Lenín Moreno declara el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social a nivel nacional para atender las necesidades emergentes de dicho sistema, a fin de precautelar los derechos de las personas privadas de libertad como grupo de atención prioritario. Se dispone además la movilización en todo el territorio nacional hacia los centros de rehabilitación social y que en el marco de sus competencias coordinen esfuerzos todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial las Fuerzas Armadas, Policía y el Servicio Nacional de Integración Integral a personas adultas privadas de la libertad y a los adolescentes infractores. Con esto concluye el Comercio TV. Amigos televidentes, gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande.